Gracias, señora presidenta. Sean mis primeras palabras de bienvenida al secretario general del CES, don Rafael Pérez Cuadrado, en sustitución de don José Antonio Covacho, y que es un profesor que se ha distinguido especialmente por políticas antipobreza, especialmente su lucha por el agua para la región de Murcia, es decir, creación de riqueza. Quisiera también comenzar la intervención haciendo una referencia a que para nosotros, como grupo político, determinados organismos de las administraciones públicas, donde se incluye, por supuesto, el Consejo Económico y Social, deberían prescindirse de ellos en la medida en que son órganos duplicados con las estructuras estatales. Son órganos en los que además parasitan la patronal y los sindicatos, y son órganos que de alguna manera replican estructuras que ya tenemos en la nación. No obstante, en la medida en que están y en la medida en que funcionan en las estructuras de las comunidades autónomas, nos gusta y nos parece correcto que sean órganos evaluadores de las políticas públicas que de alguna manera están implicados o vigilan, controlan, si se puede decir así, o por lo menos investigan. Órganos evaluadores, es decir, órganos que emiten informes que sean molestos, entre comillas podríamos decirlo, para el gobierno, en el sentido de que no son una comparsa que aplaude las decisiones que van tomando los gobiernos, sino que sus informes, sus estudios, sus investigaciones pueden aportar un sentido crítico en el sentido ese de evaluadores de las políticas públicas sobre las cuales aplican su actividad. Ha centrado el análisis el compareciente en los informes que efectivamente, como decía la representante de Podemos, son informes que ya se conocen. El mundo de los institutos de pobreza, el informe AROPE, de alguna manera confirman la estructura de la región de Murcia, la estructura económica, donde se inserta la pobreza como un elemento de esa estructura. Algo ya de lo que no podemos quitarnos de encima porque se ha colado en nuestra forma, en nuestro sistema productivo. Pero es que además de esos informes que de alguna manera son complacientes para las organizaciones que viven y gestionan la pobreza, hay otros informes que también nos gustaría que se vieran aquí, como el informe de miseria del Instituto Juan de Mariana, que eleva todavía mucho más porque tiene unos indicadores y una perspectiva bastante más inteligente o por lo menos interesante para ver el análisis de la pobreza desde la profundidad de las estructuras económicas. Eso es muy importante. Nos ha sorprendido y de alguna manera también nos ha preocupado que el CES va a hacer un análisis del impacto y de la aplicación o de la ejecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la región de Murcia. El primero de esos objetivos es acabar con la pobreza, pero cuidado, porque esa agenda quiere acabar con la pobreza redistribuyendo la riqueza, por medio de mayor presión fiscal, por medio de mayor extorsión del gobierno hacia los agentes productivos. Entonces, si de acuerdo con la investigación preliminar del CES, Murcia va adelantada, es campeona de la Agenda 2030, hay que controlar eso porque eso, lejos de ser un síntoma de que estamos vigilando y custodiando la pobreza, lo que estamos haciendo es incrementando las causas de ese problema. Por supuesto, la pobreza laboral es una tragedia para la región de Murcia, es decir, que incluso la gente que trabaja no llega a fin de mes. Eso demuestra también hasta dónde llega la estructura de este desastre del que estamos hablando. Yo creo que voy a terminar porque creo que he consumido el tiempo diciendo que si el problema de la pobreza es tan grande en la región de Murcia, deberíamos crear la Consejería de Pobreza, a ser posible desempeñada por el propio presidente, porque al fin y al cabo es el que es el responsable último de todo lo que está ocurriendo. Y la última, digamos, recomendación, cita o por lo menos pensamiento que quiero transmitir es que le acaban de dar el premio Nobel a Acemoglu y a Robinson, unos investigadores que han
estudiado por qué fracasan las naciones. Exactamente igual podríamos decir por qué fracasan las regiones. Y Murcia es un caso de libro en ese sentido, porque tenemos una economía extractiva, un sistema parasitario donde al final todos somos víctimas de estas políticas de pobreza. Muchas gracias. Cerramos este turno general de intervenciones con el